Redentor. Así que vamos a entrar ya con el punto de la iglesia primitiva y el nombre de Jesús. Okay. Well, we are going to talk about the name of Jesus. And the first name is the Savior. La iglesia primitiva The original church entendió understood el significado the meaning del nombre de Jesús, of the name of Jesus. pero los religiosos But the religious people, no lo aceptaban. they don't accept it. Por eso es que Pedro That's why Peter, tiene que increparles he has to give them a los religiosos, to the religion people. decirle el significado, lo que Jesús, Tell them the means of the church to Jesus y lo que Dios había hecho and what God did, como majestad, like a majestic, Señor, like a Lord, Kyrios, like a king. es griego, It's in Greek. Mesías, The Messiah, Cristo. Christ. Pedro les dijo así, Peter said this, que Dios lo había hecho that God did it a Jesús, to Jesus, Señor Lord, y Cristo. and Christ. Amén. Amen. Ahora Pedro, Now, Peter, después del día de Pentecostés, after the Pentecostal day, Hechos capítulo 2 adelante, Acts chapter 2, él comienza he started a compartir to share de una manera valerosa, like a value porque había recibido el Espíritu Santo. because he received the Holy Spirit. Antes él era inestable. Before he didn't do it. Pedro era muy inestable, Peter, it was unstable. lo que la Biblia llama doble ánimo. The Bible said Decía double una cosa action. He said one thing y hacía otra. and he did other thing. Ya conocemos la personalidad de Pedro, ¿verdad? Amén. Peter he has that personality. Pero en Hechos capítulo 2, verso 36, But in Acts chapter 2:36, vemos un Pedro totalmente cambiado we see a Peter change por el poder del Espíritu Santo for the power of the Holy Spirit, que estaba en él. which it was in him. Y él tiene suficiente valor So he has a lot of para strength decirles to say a los religiosos, to the religion people, ¿saben qué? you know what? A este Jesús, To this Jesus, porque para ellos solamente era Jesús, so for them they was just Jesus, el hijo del carpintero. the son of the carpenter. Y él le dice, And he said, Dios lo ha hecho, God did it, Señor Lord y Cristo. and Christ. Amén. Amen. Ahora, cuando Pedro diserta o expone la palabra, So when Peter shared the word, 3,000 almas 3,000 people, souls, se convierten they were converted al Señor Jesús. to the Lord. Y en Hechos capítulo 3 In Acts chapter 3, encontramos we found la sanidad de un cojo the healing of the people in the person. de nacimiento. He born and he couldn't walk. Dice la escritura So the scripture said que cada día lo sentaban en la puerta de la iglesia. they were sitting on the door of the church. Se llamaba La Hermosa, They called the beautiful, para que él pueda pedir limosnas. so he can ask for money. Entonces este hombre So this man, dice que estaba rogándole a Pedro he was beating to Y a Peter Juan. and to John cuando los vio entrar al templo when he saw to enter in the para que temple, les diera una limosna. so they can give some money. Entonces Pedro So Peter, dijo, no tengo plata ni oro, he said, I don't have a silver, I don't have a gold, pero lo que tengo te doy. but what I have, I give you. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, levántate. raise it up. Y el cojo se levantó And he woke up. Glory to God. y comenzó a brincar, So he started to a jumping glorificar a Dios, to glorify God. agarrado de las manos So he wasn't de Pedro with his hand, y de la mano de Juan. with Peter and John. Entró al templo So he entered to the y temple hizo todo un escándalo. and he was screaming. La religión estaba muerta.
The religion was died. Y cuando entró el cojo, And when the person who por was la gracia walking de Dios, by the grace of God, revolucionó la iglesia. he got a revolution in the church. Y eso quiere hacer el Espíritu Santo. So the Holy Spirit wants to do with you now. Amén. Amen. Pero la gente quedó mirando But the people, they were watching a Pedro y Juan, to Peter and John. pensando que They were thinking what? era su bondad They were thinking it was just the o kindness su poder. or his power. Y no era. And it was not. Él dice, ¿por qué hacen eso? And he said, why you do that? Por la fe By the faith en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. este cojo This guy, ha sido sanado. he was healed. Y ellos comenzaban a glorificar a Dios. So they were glorifying God. Toda la gente All the people, estaban felices they were happy de ver a ese cojo because they were watching the guy. que desde que era un niño estaba ahí Because he was sick when he was Sentado. child, sitting on the floor. pidiendo limosna. He was begging for money. La gente se alegraba. And the people, they were happy. En Hechos capítulo 4 Acts chapter 4. dice que los religiosos So the people, the religion people, estaban muy molestos they were very upset. y el guardia del templo And the guard of the temple, vinieron sobre ellos they came over them y les amenazaron and they were treating them para que no enseñaran so they don't teach them en el nombre de Jesús in the name of Jesus. y los pusieron en la cárcel. And they put on the jail. Pero Pedro se dirige But Peter was going a las autoridades religiosas to the authorities, Y al pueblo en religion general. authorities, and the people in general. y vuelve a enfatizar. And then he said again, Hechos 4, verso 10, Acts chapter 10, dice, este hombre chapter que 14. ustedes ven sano, You see this guy, he's healed. ha sido sanado He's healed porque ha creído because he en believed el nombre de Jesús. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. A quien ellos le habían crucificado. So they crucified Jesus. Pero Dios But God, lo había levantado he raised it up. de entre los muertos. Be with the people, they died. Y en el verso 12, In the verses 12, Hechos 4, verso 12, Acts 4:12, Pedro dice, Peter said, en ningún otro hay salvación. there is no one you can find salvation. Hay un solo nombre There is just one name dado a los hombres to give it the whole man, bajo el cielo. even behind the heaven. Es el nombre de Jesús. Is the name of Jesus. No hay salvación There is no salvation en ningún otro nombre. in other name. El cojo había sido sanado. So the man was healed. La palabra salvación The word salvation, no solo significa perdón de pecados, it doesn't mean just forgive all your sins. sino también sanación, Means healing, bendición. blessing. La palabra salvación The word salvation es una palabra completa. is a complete word. Entienda bien lo que está diciendo Pedro. Understand? Do you understand this? El cojo había sido sanado, repito. The guy sick was healed. Y Pedro enfatiza And Peter said, en que solo hay un solo nombre and he said, there is just en one name en el cual hay salvación, which you have salvation. y es el nombre de Jesús. And it's the name of Jesus. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? En el capítulo 4 In Acts chapter del 4, libro de los Hechos, in Acts 4, verso 17 verses 17 y 18, and 18, ellos amenazaron they were treating, que no se divulgue más and they say, don't say anymore el nombre de Jesús the name of Jesus a nadie. to anybody. Las autoridades religiosas So the religion authority, amenazaron a Pedro y they Juan were treating to Peter and John, y ellos dijeron, and they say, ¿es necesario obedecer a Dios o a los hombres? it's necessary to obey ¿Usted the qué man dice? or to God. ¿Usted qué dice? What do you think? Fuerte. Amén. God.
Dios comenzó a hacer prodigios y milagros. God was doing a lot of miracles. Un ángel apareció en la prisión There is an angel in the jail, y lo sacó de la prisión and they take it out from the jail. y llegó al extremo. And he was there, El poder de Dios and the power of Jesus en la vida del apóstol Pedro. in the life of the Peter. Dice en Hechos capítulo 5, verso 14, Acts chapter 5:14. que aún la sombra de Pedro Even the shadow of Peter, sanaba a los enfermos, he was healing the sick people, porque Jesucristo because Jesus Christ, había resucitado he was raised up, y estaba and he was en Pedro. in Peter. Por eso él le dijo al cojo, That's why he no told tengo to that plata guy, ni oro, I don't have a silver, I pero don't lo have que a gold, tengo te but doy. whatever I have, I will give you. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Levántate. Raise it up. Amén. Amen. Muchos no entienden el poder A lot of people, they don't understand the del power nombre de of Jesús the name of Jesus. y tienen desventajas. And they don't have it. Quizás tradicionalmente Maybe traditionally, entienden a Jesús they understand the Jesus como un nombre que trae suerte. like a name, and it is like a lucky. Algunos a sus hijos le ponen Jesús. And even some people, they name their kids Por citar un, with the name Jesus. un ejemplo, Like, for example, pero no entienden but they don't el understand. significado genuino They don't understand the del meaning, nombre de Jesús. the real meaning of Amén. the name of Jesus. Entonces, los religiosos So the religion people, acordaron, they say estaban muy furiosos, they were very upset. querían matarlos. They want to kill them. Dice Hechos 5:33. Acts 5:33. Pero el doctor Gamaliel, But the doctor un doctor de la ley, is a law que doctor. fue maestro de Saulo de Tarso, He was a teacher of Saulo and Tarso. era muy venerado y reconocido. He was recognized. Y él argumentó He said en defensa de los he was apóstoles defending the para que apostle. no los mataran. So they cannot to kill them. Pero en el verso 40 But in the verse de 40, Hechos capítulo 5, Acts chapter 5, dice que los azotaron they say y después de amenazarlos, and then after treating them, los pusieron en libertad. and they give them freedom. Pero cuando ellos salieron, But when they get out, estaban felices, they were happy. estaban contentos They were very happy de haber sufrido because they were por suffering causa for cause del nombre del of Señor. the name of Jesus. Con más ganas, With more attitude, with more todos los días every day. enseñaban They were teaching el nombre de Jesús the name of Jesus en el templo in the temple y por todas las casas, and for all the houses. dice la escritura. And the scripture said, Luego se levantó en And Hechos then- capítulo 7 and then he woke up in Acts un chapter joven 7. evangelista llamado Esteban. A young evangelist Esteban. Y Esteban era un joven lleno del Espíritu Santo. He was filled of the Holy Spirit. Tenía el valor He has the power porque el poder de Dios because the power of God, estaba en él it was on him, y comenzó and he started. a increpar a los religiosos He started to tell them y al pueblo de Dios to the people in the people que of había God. crucificado And al they Señor Jesús. crucified to the Lord of Jesus. Y Esteban les dijo, And Esteban told them, Dios God no necesita doesn't need, que le hagamos una casa, he doesn't need a house. porque Él no vive en templos hechos por manos He humanas. doesn't live in the houses. Dijo, el cielo The heaven es su trono is his throne, y la tierra and the earth el estrado de sus pies. is his spirit. Dios no puede vivir en un templo God doesn't live hecho in a por manos temple. humanas. He doesn't live in a temple. Él quiere vivir He wants to live en el corazón, in your heart. hechos con las manos de Dios. They made it for the hands of Ellos God. se enojaron tanto They were very upset que cogieron
tomaron piedras They grabbed stones. y comenzaron a apedrear And a they este joven start to Esteban beat it to Esteban, hasta matarlo. even they until they kill Y him. cuando él vio al cielo, And when they and he Esteban saw vio the la heaven, gloria de Dios and he saw the glory of y God, vio al Señor Jesús a and su he derecha. saw the Jesus on the right, Y ellos se enojaron tanto and they were very upset que él les decía, yo veo la gloria de Dios. because he was saying, I Veo al saw Señor the glory of Jesús God, I a la saw the diestra Lord de of Dios. Jesus, I saw the Lord of Su Jesus. rostro se resplandeció como el de un ángel. His face was very shine. Ellos se taparon los oídos They closed their ears. y crujían los dientes. They were cracking the teeth. Tomaron piedras And they grabbed y the stones. comenzaron a And apedrearlo they were beating Esteban. y le rompieron la ropa. And they crushed his clothes. Pero él se sonreía But he was smiling. y él dijo, Señor Jesús, And he said, Lord no Jesus, tengas en cuenta este pecado don't account y this sin. recibe mi espíritu. And just receive my Y él spirit. durmió, dice la And palabra. he slept. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? How many say glory to God? Él reconoció He recognized el poder de Dios, the power of God, la majestad del Señor Jesús. the majestic of the Lord Jesus. Gloria al Señor. Glory to Y God. murió en paz, And he died in peace. intercediendo por los que le mataban. And he was interceding for those He people. ahí la that killed. diferencia You can see the de difference. alguien que conoce a Jesús, Somebody knows Jesus. que sabe lo que significa para él. Well, he knows what is the meaning. No es simplemente un título en su cerebro, It's not just a title in his mind. sino es una persona viva en su corazón. It's a live people, a live person in his heart. Hay una gran diferencia. There is a great difference. Por eso es que los religiosos That's why the religion people, no aceptaban el nombre de Jesús they didn't accept the name of que Jesus. sea predicado. They didn't accept it. En Hechos capítulo 9 Acts 9, dice la palabra de Dios, the word of God said, había un joven llamado Saulo, there was a young man, Saul. aborrecedor de Jesús, He didn't like Jesus. y aborrecía a los predicadores de Jesús. He didn't like the preachers of Él Jesus. tenía cartas de poder de las autoridades He has letters of power, of the authority. para apresar a todos los creyentes So de he Jesús. sent to the jail all those people they were preaching Y the él name lo of hacía. Jesus. And he did it. Y este Saulo fue testigo de la muerte de Esteban. And Saul was a testify. He was a witness of the die of Esteban. Y una de las cosas que más sacudió la conciencia de Saulo And one of those things and Saul got it fueron las palabras de Esteban. was the words of Esteban. Señor, no tengas en cuenta este pecado Lord, don't account y this sin recibe mi espíritu. and receive my Él no spirit. murió en un espíritu de enojo y venganza. He didn't. He was not upset. Murió en un espíritu de compasión y misericordia. He has compassion and mercy. Nadie más pudo convencer a Saulo de Tarso Nobody can convince to Saul que las palabras de este joven Esteban. just the words of Esteban. Cuando él tuvo un encuentro con Jesús, When he has a meeting with Jesus, Saulo le preguntó al Señor, Saul asked the Lord, ¿quién eres tú, Señor? "Who are you, Lord?" Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. And he said, I am Jesus, who you persecute me. ¿Por qué me persigues, Saulo? Why you persecute me, Saulo? Saulo cayó Saulo tierra. fell down in the earth. temblando, He was shaking. lleno de pánico y He temor. was shaking. Y dijo, Señor, Lord, Señor, Lord. el resplandor de la gloria de Cristo resucitado. It was the resplendor. Dejó ciego. He got Saulo. blind. He got blind. Y él dijo temblando, Señor, Lord, ¿qué quieres que yo haga? what do you want to make me do it? Y el Señor le dijo, se te dirá lo que tienes que hacer. I will tell you why you had to do it. Pero él reconoció
But he el recognized señorío de Cristo. the power of Jesus Él dijo, Christ. Señor, He said, Lord, ¿qué quieres que yo haga? what do you want to make me do it? Reconoció la majestad de Jesús He recognized the y majesty of sometió Jesus. su humana voluntad pequeña a la voluntad soberana de Jesús. And he was submitted to the will Hola. of God. Gloria a Dios. Glory to God. Amén. Amen. Ahora, cuando Jesús When Jesus- ordenó a Ananías, He was talking with Ananias, otro joven evangelista, another youth evangelist, para que fuera so he can go a imponer manos sobre Saulo, que había quedado ciego to pray for Saul, who por was blind, por el resplandor de la gloria for de the shining Cristo. majestic of Jesus. 3 días estuvo ciego, Saul was 3 days blind. clamando misericordia a He was- Jesús, he pidiéndole was- perdón He was begging, Lord, Lord, forgive me por todas las cosas malas que había hecho. for all the bad things he did. Él azotaba a la gente, lo hacía blasfemar el nombre de He was Cristo. against the people who Era preach against. muy perverso. He was perverse. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Y Ananías no quería ir Ananias, he didn't a want ver a Saulo, to go to see Saulo. pero Jesús le dijo, But Jesus said, vete, go, porque instrumento escogido me es este, because instrument, para que anuncie mi nombre he will preach my name. ante reyes, In between the judíos kings, Jewish y ante people gentiles. and Gentiles people. Ve y predícale mi Go palabra. and preach my word. Ve, impón tus manos Go sobre él and pray for him, y la ceguera será curada. and he will be healed. Y él lo hizo en contra de su And voluntad. Ananias, he did it. Porque Even he didn't la want it. iglesia primitiva Because the original decían, church, ese es el loco Saulo. they will say, oh, this Lo is the aborrecían. crazy Saulo. Nadie They lo didn't quería, like him. Nobody liked him. pero Jesús lo quería. But Jesus, Jesús lo había escogido. Jesus chose him. Cuando tú veas a alguien que aborrece a Jesús When you see somebody doesn't like Jesus, o te aborrece a ti, or maybe doesn't like you, realmente no es la persona, it's not a person. es el enemigo detrás It's de la the enemy persona. behind him, Y el enemigo no te aborrece a ti, and he doesn't like you. aborrece a Jesús, He doesn't like que Jesus. está dentro de ti. It's inside you. No te preocupes, Do not worry about it. es un instrumento escogido You por are an Dios. instrument of God. Cuando esa persona se convierta a Cristo, When the person will become a Jesus tú Christ vas child, a glorificar a Dios. you will glorify the name of Jesus. Tú vas a entender el poder del Señor. You will understand the Amén. power. Amen. Dice la palabra The word of God que said, después que Ananías impuso manos sobre Saulo, after Ananias prayed for Saul, Hechos 9, verso 20, Acts 9:20, Saulo comenzó a predicar de Cristo, Saulo was preaching about el que Jesus tanto Christ, aborrecía, who didn't like it, y se metía en las sinagogas de los judíos and he was going to the y temple, los confundía, and he confused them, demostrando que Jesús and he was showing that era Jesus el Cristo. was the Christ. Amén. Amen. Dice la palabra que los discípulos de Jerusalén The word of God said that the disciples of Jerusalem, tenían miedo de Saulo, they were afraid about Saul. no se querían juntar con él, They didn't want to be with him. pensaban que era un espía, algo así. They were thinking, oh, maybe this is like Bernabé Barnabas. tuvo que contar la experiencia de Saulo, He was telling the experience with Saul. camino a Damasco, They were going to Damascus. del encuentro de Jesús con Saulo. So they were talking about when they were together Y cómo este quedó ciego. and how he was blind. Y cómo después
And then, que Jesús había curado su ceguera. and then Jesus healed his eyes. Él había hablado valerosamente He was talking with a lot of value. el nombre del Señor Jesucristo. The name of the Lord Jesus. Y dice la palabra que los griegos, And the word of God said ya no that los the Greek- judíos, sino los griegos, ya no, the Jewish people, they don't want, it's the Greek es people, decir, los gentiles, the Gentiles. querían matarlo They wanted to kill them por causa del nombre de Jesús. just because of Jesus. Es decir, no es la persona, It's not a person. no es el judío, It's not a Jewish. no es el gentil, It's not a Gentile. no es tu vecina, It's not your neighbor. no es tu suegra, It's not your tu mother-in-law. cuñada. It's not your es el sister-in-law. diablo detrás. It's the enemy behind. Focaliza bien al enemigo, hermanito, So be careful. hermanita. Focus. Focalízalo bien. Yeah. No te dejes engañar. Don't let any to get life by the El enemy. enemigo tratará The enemy will try que tú aborrezcas la persona that you get para upset que with no the person. puedas orar por ella. So you don't want to. Esa es you la don't have to trampa del pray. diablo. This is a lie. No caigas en el juego. Don't be Ámalo más. bloated. Envíale un pequeño regalo. Give it a little gift. Muéstrale el amor de Cristo. Show them the love of God. Pero antes de enviar tu regalito, But before you send the, Pídele a the Dios gift, ask que el God, Espíritu Santo get the Holy Spirit unja tu regalito. anointing your, Y envíalo your en gift. el nombre de And Jesús. then give it, Amén. give it, send it in the name of Gloria Jesus. al Señor. Dele palmas a Jesús. Send it in the name of Jesus. En Hechos capítulo 9, Acts chapter 9, verso 32 verse 32 en adelante, forward. encontramos a Pedro una vez We más, find el Peter again. apóstol. Dice que había un hombre llamado Eneas, There was another guy, Paralítico. Eneas. He couldn't. 8 años, He was 8 8 años, years and he couldn't move his body. postrado en cama. He was in his bed. Y Pedro le dijo, And Peter said, Eneas, Eneas, Jesucristo te sana, Jesus Christ Levántate. can heal you. y Wake haz up. tu cama. Y enseguida Eneas se levantó. And Eneas wake up. Y todos los habitantes And all the people de there ese lugar of that place, se convirtieron al Señor. they become Creyeron en el nombre de Jesús. They believe in the name of Jesus. Luego le dijeron que había una mujer And then they say llamada Dorcas, there is a woman que era muy called carismática. Hacía Dorcas. vestidos, túnicas para regalar a las viudas pobres. She did dresses to give it to the poor Y people. Dorcas había muerto. Dorcas, she died. Y vinieron a rogarle a Pedro. And then they called to Peter Estaba cerca del lugar because it was close to donde the había place. sanado al paralítico. It was close to the place. Y él vino And he y came. las viudas aparecieron en la sala. And the widows they Ahí, appeared in the ahí living room. estaba Dorcas muerta en la sala. And it was Dorcas died Todas in the las living room. viudas lloraban, They were crying. mostrando los vestidos, They las were túnicas, crying, showing que the ella les dresses, había hecho con sus everything what manos. she did with her hands, y lo había regalado. and she gave it away. Estaban conmovidas. They were Pedro, haz algo, por favor. telling Peter, please do Bueno, something. Pedro dijo que salgan todos afuera. And Peter said, telling, and they had all Vaya a get haber algún incrédulo para que no estorbe el milagro. out. So maybe they can wear one unbeliever. Y le dijo, Tabita, And they say, just wake up. amén. Amen. Nada más. That's all. Lo más asombroso de este caso And the miracle es que came. él no usó el nombre del Señor. He didn't even use the name of Jesus. Pero la palabra dice But the word said que muchos creyeron en el Señor that a lot of people believe in the Lord. cuando vieron a Dorcas resucitada. When they saw Lord God, Todos estaban impresionados they were surprised. They were like, porque la amaban mucho a esa mujer. because they love the woman. Amén. Amen. En Hechos 14, Acts versículo chapter 8. 14, verse
Hechos 14, verso 8 en adelante. verses 8 forward. Pablo el apóstol Paul the apostle, encontró un hombre imposibilitado he found a sick man. de nacimiento. He born like this. Y Pablo le dijo a gran voz, And Paul said in a high levántate, voice, he said, wake derecho, up, raise it up, sobre tus pies. and stand up. Y el hombre saltó. And he jumped. Nadie lo acogió. Nobody touched Fue el him. poder It de was Dios. the power. It was the Y este power. hombre comenzó a caminar. And he started to walk. Y toda la gente estaba glorificando el nombre And del they Señor. were like glorifying the name of Jesus. En Hechos 16, Acts chapter 16, verso 16, verse 16. aparece una muchacha con un espíritu de adivinación They appear a woman, y comienza a perseguir a los apóstoles. and she was against the apostle. A decir, estos son siervos del Dios Altísimo. And she was Estos son siervos saying, por this is the muchos people. días. Por muchos días. Many days, for Y many esto le days. molestó a Pablo. And Paul, he was Le upset. dijo, espíritu de adivinación. He said, the spirit of the En el enemy, nombre de in Jesucristo. the name of Jesus, Sal de ella. get out. Y en ese mismo momento, And that el same moment, espíritu salió. and the spirit get out. Y toda la gente And all the people, comenzó a glorificar al Señor. they were glorifying the name of Jesus. Cuando nosotros conocemos When we know el poder que hay the power that we en have el nombre de Jesús, in the name of Jesus, Jesús dijo que mayores cosas Jesus said greater que las things que Él hizo, than what he did, nosotros haríamos. we can do it. Amén. Amen. En Hechos 19, versículo 11, Acts chapter 19 and verses 11 dice que Dios hacía muchos milagros said God did a por lot las of manos de miracles Pablo, for the hands of Paul. de modo que traían los paños So y they los brought delantales, the clothes, o pañuelos y delantales, Scarf. o prendas de vestir de los all the enfermos. clothes, any clothes, and they brought that sick people. Pablo imponía las manos And sobre los Paul paños y put his delantales, hands over the clothes of those people, y estos eran llevados a los and enfermos they take the clothes to those sick people, y eran puestos sobre and sus they cuerpos. clothe it, they put it on. Y en el momento que tocaban sus When cuerpos, they put it in los their body, paños y delantales sanaban a la and when gente, they wear the clothes, they were healed porque era el poder de Dios. because it was the power of God. El nombre de Jesús The name of Jesus tiene poder. has power. Pero el mismo capítulo 19, But in the same chapter, del versículo 13, and the verses 13, unos exorcistas ambulantes, exorcise people. negociantes, They are like business people. vieron lo que hacía Pablo, They were watching Paul, liberando endemoniados, delivering enemies. sanando enfermos, He was healing en el sick people nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y estos exorcistas And ambulantes these people, comenzaron they start. a querer exorcizar a un poseído por demonios. They wanted to heal Y people dijeron, with En el nombre demons. de Jesús, They say in the name of que Jesus. predica Pablo, In the name of Jesus, what te the Paul, mandamos que salgas fuera. and we say, get out. Y dice la palabra And the word said, que los demonios hablaron and the demons y le dijeron, speak. nosotros sabemos quién es Pablo And they say, we know y who is Paul, conocemos a Jesús, and we know who is Jesus. pero ustedes quiénes sois. But who you are? Y dice que el poseído por demonios, And the people with demons, saltando sobre los 7 they were exorcistas they ambulantes, were over the 7 people. les dio una maja, They were like beaten. le for them. rompió la ropa They beaten the clothes, y los hizo ir despavoridos, and they get out sin ropa, without clothes, avergonzados. and they were embarrassed. Amén. Amen. Gloria al Señor. Glory to God. Esto me encanta. En Hechos 20, Acts chapter 20, verso 7, verse 7. dice que había un joven, Eutico, They were a young people. A estaba guy. sentado en el tercer piso en una ventana He was sitting in the third floor
by the window. escuchando la palabra de Dios He was listening the word of que God, predicaba Pablo. what Paul was preaching. Y dice que se extendió tanto la palabra de Dios And they said Paul was talking a desde la lot mañana since the morning hasta la medianoche. until the midnight. Pablo seguía predicando, no So paraba. Paul continued El preaching. denuedo del He Espíritu was Santo continue preaching. en la boca de Pablo In the mouth era of Paul, imparable. he was Y la continuing. gente seguía And recibiendo they la were palabra. continuing and they receiving the word of Pero God. ese joven Eutico But the young estaba guy, sentado en una ventana, he was sitting en in el the floor, tercer piso. in the third floor, se quedó dormido and he was y sleeping, ¡plum! Se cayó. and he fell down. Y lo levantaron y estaba muerto. And then when they saw him, he was died. Dice, Pablo se acostó sobre él Paul was over him, y lo abrazó and he got him, hugged him, y el muerto resucitó. and the die he wake up and raise it up. Y dice que siguieron hasta la mañana. And they continue until the next day. Hicieron vigilia. And they do it vigil. Oiga, a mí me llama la atención cuando la gente dice, ya es tarde, ¿a qué horas terminan? Ya me quiero ir, tengo que ver la noticia. Si no, no voy a dormir tan tranquilo. I am very concerned when the people say, it's too late. I had to watch the news in the TV. I had to see my boyfriend or girlfriend or whoever. Los milagros The miracles. suceden The miracles happen cuando uno tiene un corazón dispuesto when you have a willing para Dios heart to God. y for no God. está limitando el And tiempo, we are not limited porque el tiempo es del Señor. because the time is from the Lord. Cuando íbamos a una fiesta, When we used to go a party, nunca mirábamos la hora, we never see the clock. escondíamos el reloj We para que la novia no vea la hora. hide the watch so that the girlfriend doesn't Si see. no, ya quería irse temprano y nos quedábamos sin novia. Yo creo que hoy día también Now the boyfriend used to la novia de Cristo, watch, but now la iglesia del Señor, the girlfriend is debe Christ. esconder su reloj, Don't hide your watch. debe apagar su celular, Turn it off your cell phone. porque está más pendiente del celular Because sometimes they are Y del watching the reloj. cell phone and the watch. What time que de is la gloria de Dios. Glory to God. Y a veces decimos, ¿por qué no hay milagros? And sometimes we say, why we don't have miracles? Porque muchos restringen Because we la hora. limitate El the tiempo. time. The time. El Señor es el dueño de tu vida. The Lord No is solo del the tiempo. owner of your life. Él es el of dueño the de time. todo. He's the owner about everything. El Señor te hizo. The Lord made you. Él se va a encargar He will do it. de todo. He will care about No te all your preocupes. things. Do not worry. Amén. Amen. Ese es el problema de mucha gente, dice el Espíritu Santo. Están muy preocupados. Do not worry. Ay, no hay carro. ¿En qué me voy a ir? Señor, envía un ángel Amen. para que me lleve. Say ¿Cuántos creen en los ángeles? amen. Entonces no diga que como que es un chiste. Es la verdad, la Biblia dice así. Si no hay carro, no hay pasaje, no hay... Pues Señor, envía un ángel. Te lleva de un tiro así. Do Amén. not worry. Do not worry. Sí, Just hay muchos have faith. testimonios de Amen. ángeles bendiciendo a la iglesia. Yeah. Do you believe in angels? Momentos apremiantes. Acabas de escuchar el testimonio del ticket, del viaje de la hermana Silvia, y no te convences. Glory to God. Glory to God. Everything is by faith. El Dios de Silvia es tu Dios. Amen. No es Amen. otro, es uno solo. It's the same. My God is your God. Sino que ella aprendió a creerle a Dios. I believe and you will Amén. believe. Amen. Créale. Believe it. No dude.
Believe it. No razone. No, don't. Crea con el corazón. Just believe with your Confíe en heart. el Señor. Just trust in the Lord. En Just Hechos trust in Him. 21:10, Acts chapter 20. un profeta llamado Agabo Another guy called Agabo. tomó el cinturón de Pablo He got the belt of Paul. y se amarró las manos y los And pies he grabbed his hands and his feet. y le dijo a And Pablo: he said to Paul, el Espíritu Santo dice the Holy Spirit say que en Jerusalén that in te van a Jerusalem coger, they will te van a amarrar they will de break esta you manera. like this. Y Pablo le dijo: And Paul said, dejen de estar llorando don't cry, don't y de cry, romperme el corazón. don't cry. Yo no solamente estoy dispuesto I'm not just willing a ser amarrado to be like this por causa del Señor. for God. Yo estoy dispuesto I am willing aún a morir even to por die el nombre de for Jesús. the name of Jesus. Así dice la Escritura. They say in the scripture, Pablo Paul, entendió he understood el amor a Jesús, the love of el God, significado del nombre de Jesús. the meaning of Jesus. Amén. Amen. En Hechos 28:1, Acts chapter 21:1. Pablo llegó a una isla Paul came to an island llamada Malta. they call Malta. La gente lo recibió The people they received him amablemente. very nice and Era kind. medianoche, It was like a había midnight. frío, It was like a estaba lloviendo. cold weather and it was Y dicen raining. que ellos prendieron una pequeña fogata. So they did a little fire. Pablo fue a traer leña Paul bring the fire para agregarle a la so it fogata. can be more hotter. Y una serpiente And there was a snake. le mordió la mano He bit his hand. y la gente esperaba And the people they were waiting que Pablo cayera. that Paul fell down Era una serpiente venenosa. with a poison snake. Los lugareños conocían a la serpiente But they didn't know that y al ver snake. que no cayó, So they didn't see it. He didn't fell down. no murió, He didn't die. decían ellos, He said, los lugareños, they say, este debe ser un Dios. maybe he's a God. Y el padre And the del father dueño de la isla of the owner of the se island, llamaba Publio. his name is Su Publio. padre tenía fiebre His father was with a y fever diarrea. and Estaba diarrhea. con una infección total, He had an infection. en estado de inanición extrema, He was es very decir, sick. desnutrido, He was very sick, hueso y pellejo. just in bone. Y el apóstol oró por él So Paul y prayed el for him, Señor lo sanó. and the Lord healed him. Y toda la gente And all the people, comenzó a traer a sus enfermos they were bringing their sick y el people. Señor los sanaba And the Lord was a healing them través de la mano de Pablo. through the hand of Paul. Quiero enfatizar algo. I want to tell you something. No es Pablo, It's not Paul. no es la sombra de Pedro, It's not the shadow of Peter. es Cristo en It's nosotros. Jesus Christ on us. La esperanza de gloria. It's the Diga, hope Cristo of en glory. nosotros. Christ in us. La esperanza de The gloria. hope of glory. Diga, ya no vivo yo, I don't live. mas Cristo vive en mí. Y Christ lo que lives vivo hoy and wherever I en live, la carne, lo vivo en la fe I live by faith. del Hijo de Dios. The Son of God. La palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. The Word of God said that whoever is one with the Holy Spirit is just one in the Holy Spirit. Si tú miras despacio And if you see slowly, algunos casos que te he mostrado esta noche, some cases what I show you tonight, te vas a dar cuenta you will see it. de que los apóstoles a veces no usaban el nombre del Señor The sons of A apostles, veces. they didn't use the name of en Jesus los casos que te he presentado. in some cases. Y el Espíritu Santo me decía, And the Holy Spirit says, es que la coinonía, la comunión que tenían, the communion ellos they sabían have quién it. vivía dentro de They knew ellos. who lived inside Por them. eso es que Pedro le dijo al cojo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. That- Levántate.
Lo That's que why tengo Peter- te doy. That's why Peter said, I don't have silver, I don't have a gold, but whatever I have, I will give you in the name of Jesus. Eso es lo más importante. That's the most important. Que a través del libro de los Hechos Through the chapter, through the book of Acts, debemos asimilar we have to simulate para edificar nuestra so fe, we can edify our faith, sabiendo que Cristo está vivo knowing in Christ que Él is vive en nuestro alive, corazón. and He's alive on y us. que a través de nuestras manos, So through our a hands, través de nuestra boca, through our a mouth, través de nuestros pies, to our feet, Cristo vivo, Christ is resucitado, alive. Christ is alive. quiere seguir He sanando, wants to continue. quiere seguir He libertando, wants to delivering. pero la religión muerta But the die religion, no lo acepta. they don't do it. Los They don't religiosos accept se oponen the religion. They al nombre don't de want it. Jesús, They don't accept the name of Jesus. pero la Biblia dice But the Bible said que hay un solo nombre bajo there el is cielo, one name dado a los behind, hombres, just one name en el cual in the being, podemos ser salvos. and we can be safe. Póngase de pie. You can be in your feet. Stand up, please. Diga gracias, Señor, Thank you, Lord, porque tú vives en mí. because you live in me. Ya no vivo yo, I don't live in me, mas tú vives en mí. but you live in Y me. lo que vivo hoy And wherever I live en la now, carne, in the meat, lo vivo the flesh, I en live la fe in the faith del Hijo de Dios. of the Son of Gracias, God. Señor, Thank you, Lord, porque yo soy because I tu am. depósito. Soy tu vaso de barro. I am you. Extiende tu gloria. Exprésate, Señor. Manifiéstate, Señor, a través de mi vida. To my land. Toca las vidas que me rodean a diario, Señor. Habla a través de mi boca. Speak to me. Toca a través de mis manos. Camina a través de mis pies. Señor Jesús, Lord, heme aquí. amen. Mi vida My es life toda tuya. is yours. Comprado fui I was con bought sangre en la with cruz, the blood of Jesus, con tu vida en el Calvario. with the life. Mi nombre está escrito My en el libro de la vida. My name is written Amén. in the book of life. Vamos a Amen. palmas a Cristo. Amen. Fuerte para Cristo. Amen. Glory to Aleluya. God. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Glory to God. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, por amor de su nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, por amor de su nombre.
conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara